Hola a todos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando súper bien. Segundo video del año y seguimos con el buen rock. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo más que una video reacción, una pequeña sugerencia y una pequeña comparación de Guns N' Roses. Esta canción, que se titula Better, es una canción que quizás ya es conocida para una persona que es muy fanática de Guns N' Roses o una persona que los escucha muy seguido. Pero para aquella persona que conoce Guns N' Roses solo por Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine o November Rain, esta es una canción que probablemente ni siquiera saben que existe, ya que en mi opinión es una canción que está muy infravalorada. Yo tuve la dicha de ir en el primer tour de regreso de Guns N' Roses con la reunión de Axl, Slash y Duff McKagan. Yo estuve ahí en el 2016 en Costa Rica y tuve la dicha de presenciar esta canción en vivo. Y en vivo esta interpretación es de otro mundo, man. Uno tiene que estar ahí para entenderlo. Y por eso fue que se me ocurrió hacer esta pequeña comparación de la versión de estudio, la canción grabada, y un video en vivo que me encontré por ahí. No es lo mismo escuchar un video en vivo en un video de YouTube a escucharlo en persona. Pero para que se den una idea, si sos nuevo en el canal y te llega a gustar este video, por favor apóyame con un like y puedes considerar suscribirte. Voy a seguir trayendo videos como estos seguido. Escuchen esta voz. Es una voz bastante suave y dulce viniendo de la agresividad de Axl. Y ahora escuchen este pequeño cambio, un poquito más arriba. Esto ya es un poquito más a lo que estamos acostumbrados de él. De momento vamos con un ritmo parecido al de Guns N' Roses, pero con ciertas cosas diferentes, como ese sonido de fondo, que es algo característico ya del rock industrial. Y aquí nos acaba de mostrar un pequeño extracto de lo que es el coro de la canción. Esta frase me encanta. Un corazón roto me da la chispa para mi determinación. Esa frase yo la tengo en mi Instagram desde hace años porque es muy poderosa. Esta parte en vivo es brutal. Y aquí Axl entra con una voz súper agresiva. Solo escuchen esto. Este pequeño solo de guitarra aquí tan calmadito, este riff tan... da como calma después de la agresividad que acaba de pasar hace unos segundos atrás. Es muy relajante. Escuchen esa voz de fondo. Díganme que me equivoco y con esta canción que no es buena. Esta canción es buenísima. Como vieron, es una canción que tiene matices un poco distintos a lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar de Guns N' Roses. Tiene ciertos toques de sintetizador, las guitarras tienen unos efectos diferentes y mucha gente categoriza este álbum como una especie de rock industrial, algo parecido como a los toques que le mete tal vez Marilyn Manson. No me refiero a que el sonido es parecido al de Marilyn, no, sino me refiero como a los efectos, ciertos matices, porque obviamente entre Marilyn Manson y Guns N' Roses no hay ninguna relación. No me refiero al tipo de efectos, sí, yo creo que esa es la palabra. No, sí, no me malentiendan. De igual manera, yo pienso que este álbum es realmente grandioso y está muy infravalorado. También, como habrán notado, la canción tiene ciertos cortes, pero eso es por cuestiones del copyright, ¿verdad?
Entonces, si quieren escuchar la canción completa, les voy a dejar como siempre el enlace en la descripción para que vayan al video completo. Ahora vamos con la versión en vivo y van a comparar ustedes la versión de estudio de hace ya varios años atrás y vamos a ver ahora el video en vivo, que este es un video igual no muy reciente, al menos el video en YouTube fue subido en el 2014. Esto fue incluso antes de la reunión de Guns N' Roses y sus miembros originales. Así que aquí vamos. Suave, muy parecido al original, ¿verdad? Y ahora veamos el cambio un poco más arriba. Aquí ya podemos escuchar una voz de Axl un poco más madura, pero obviamente eso iba a ser así, ya que Axl está pues por arriba de los 50 años, si no me equivoco. Ya es una persona un poco mayor, entonces obviamente su cuerpo va a ir envejeciendo, su voz va a cambiar un poco, pero si escuchamos bien, él sigue teniendo eso que es tan característico. Aquí se puede escuchar que él como que está cansado y es obvio. Aquí obviamente se nota que tiene como ciertas pausas entre palabras que agarra aire, pero es obvio, seguramente ya llevaban un buen rato tocando, él ya estaba un poco cansado, además de que, como vieron, pasó corriendo de un lado a otro. Entonces es normal, no se va a escuchar exactamente igual a la versión de estudio, pero sigue siendo excelente. Luego viene mi parte favorita de esta canción. Díganme que eso no les recordó al Axl Rose de los 80, de los 90. Creo que esto acaba de hacer que todas esas personas que decían uy, Axl ya no canta, está gordo, ya no sirve para esto, se traguen todas esas palabras, o aún mejor, se las metan por el culo. El movimiento característico de Axl ahí, pavoneándose. Verlo hacer eso en vivo es como presenciar una leyenda haciendo uno de sus pasos icónicos. No hay forma de describir eso. Obviamente hay ciertos cambios en la voz debido al paso de los años. Obviamente no es exactamente igual punto por punto que la versión de estudio, porque esto es una versión en vivo. Aquí no hay playback. Él ha tocado muchísimas otras canciones antes que esta, está un poco agitado, un poco cansado. Ya vieron que él corre de uno a otro en el escenario y obviamente va a estar cansado y va a sacar ciertos momentos en los que va a agarrar aire o termina una palabra antes de tiempo porque quizás el aire se le fue un poco, porque además de lo cansado, agreguémosle que tiene un poquito sobrepeso. Ya no es ese Axl fitness vientre plano que volvía locas a muchísimas mujeres. Entonces es entendible, pero realmente su voz sigue siendo muy buena. De hecho, yo le hallo como un mayor gusto a esta voz más madura de él. Me gusta más cómo suena ahora. Díganme ustedes qué piensan. Lo respeto muchísimo, lo admiro demasiado, es una gran leyenda. Yo puedo morir en paz sabiendo que vi a Guns N' Roses en vivo. No sé si los voy a volver a ver. Si vienen a Costa Rica probablemente hago lo imposible por ir. Pero si no se da el caso, puedo morir en paz. Los vi y fue increíble. Como dije al principio, si les gustó, den un gran like. Pueden apoyarme suscribiéndose. Y como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Pura vida.